Hola, buenas, mi nombre es Angie Fabiola Sánchez, soy alumna de la clase de Sociología sección 1059 con el licenciado Ersen Rivera, y a continuación voy a dar mis puntos de vista acerca de lo que es el párrafo sobreviviendo tiempos difíciles. El primer punto a evaluar es: discuta 3 hechos y 3 opiniones de acuerdo al párrafo donde se encuentra el indicador del hecho o opinión. El primer hecho que yo encontré es el final de la guerra, que era inminente en ese momento tras la invasión rusa. Mi opinión acerca de este hecho es que el final del sufrimiento que estaban haciendo pasar a millones de judíos, pero esto los hartó, lo cual los hizo reaccionar también, lo cual los hizo que explotaran en su interior, que se cansaran de lo que estaban pasando y también reaccionaran a dicha guerra, a dicha opresión. El hecho número 2 que yo encontré es la liberación de los pocos judíos que quedaban en el campo de exterminio de Auschwitz. Mi opinión acerca de este hecho es que esta liberación hizo que se terminara todo lo que el odio racial había causado a los judíos. El hecho número 3 que yo encontré es que parte de la gente que reflexionó que pudieron hacer algo en este momento, pero al final no hicieron nada, y los justos entre las naciones demuestran que sí es posible, porque siempre hay una opción contra el mal. Mi opinión acerca de esto es que hubieron personas que pudieron evitar ese desastre, pero se dieron cuenta cuando ya todo había pasado. Y cuando ya todo había pasado, había causado un real conflicto a nivel sociológico y muy fuerte. El punto número 2 a evaluar es: discuta qué sucedió durante los acontecimientos de la Shoah. ¿Qué sucedió durante los acontecimientos de la Shoah? Fue una gran matanza de 6 millones de judíos, que fue horrible, fue un real genocidio. La Shoah, según lo que leí, significa que es una ideología milenarista que proclamaban que el judío era el origen de todos los males, y además de esta ideología, la ejecución del genocidio tuvo como soporte la sociedad alemana, la más moderna y con más nivel de desarrollo técnico de Europa, y que contaba con una burocracia organizada y eficiente. Punto número 3 a evaluar es: ¿quiénes estuvieron allí durante la Shoah? ¿Quiénes más? O sea, fue una matanza, fue un genocidio hacia el pueblo judío en ese entonces. ¿Quiénes estuvieron? Niños, mujeres, hombres, ancianos, discapacitados mentales y físicos, minorías étnicas, homosexuales, asociales o disidentes políticos. Punto número 4 evaluar: ¿por qué sucedió la Shoah? La Shoah simplemente sucedió por la llamada reestructuración racial de Europa, que era como la llamaban los judíos, en la que querían eliminar según ellos, la raza humana de mugre impura, o sea, los judíos, que era como los nazis les decían a los judíos. Punto número 5. ¿Cuándo sucedió la Shoah? La Shoah sucedió en la Segunda Guerra Mundial. Empezó en 1941 y terminó en 1945. Punto número 6. ¿Dónde sucedió la Shoah? En la población nazi, o sea, Auschwitz, Alemania. Punto número 7. Discutan la última frase con la que cierra el artículo la analista política Marta González. La analista política Marta González se refiere a que hubieron personas que lucharon por acabar con esto, y que siempre, de alguna manera u otra, siempre hay una opción moral, una solución contra el mal y el olvido. Por más que cueste, por mucho tiempo que se siga soportando lo mismo, siempre hay una solución, y que soportar a vivir en estos tiempos oscuros es el mayor acto de resistencia. Y no solamente de eso, sino también de rebeldía, pero la mejor clase de rebeldía que pudiera existir, porque no se dieron por vencidos. Se mantuvieron firmes ante la batalla hasta obtener su objetivo.
aunque hubieron muertes, pero fueron muertes que lograron una nación libre y democrática, aunque en Auschwitz hubieran muchos muertos, demasiados, que según lo que leí, decía que ahí había muerto toda la humanidad. Punto número 8. Discuta qué leyeron del artículo Sobrevivir tiempos oscuros. Lo primero que yo pude leer fue la bastante apreciación subjetiva de lo ocurrido. Lo segundo, un incentivo al lector para tomar conciencia y que no vuelva a suceder un hecho de estos en nuestra sociedad debido a los daños sociológicos que ocurrieron después de eso. Lo número 3 que yo pude leer es el inexplicable sufrimiento que los nazis hicieron pasar a millones de judíos. El número 4, que por querer crear una sociedad superior, entre comillas, según ellos, esto conllevó a millones de muertes, pobreza y muchos más problemas sociales de lo que ya existían. Punto número 9 a evaluar. Discuta qué no leyó del artículo Sobrevivir en tiempos oscuros. Lo que yo no leí principalmente fue datos históricos detallados. Lo segundo, una igualdad y equidad a nivel racial, ya que los alemanes, según ellos, los judíos, constituían el origen de todos los males, en especial del internacionalismo, el pacifismo, la democracia y el marxismo, y que eran los responsables del surgimiento del cristianismo. Lo tercero que yo no pude ver es una ayuda acerca de las sociedades que eran mandatarias, ya que en vez de oponerse, se pusieron a favor de dicha catástrofe, que esto contrajo bastante malas consecuencias, y más que todo sociológicas. Y para concluir, el punto número 10, plantea una conclusión acerca del artículo Sobrevivir en tiempos oscuros. La historia de Shoah nos enseñó acerca de un hecho histórico lleno de odio racial, que pensaron que era una solución, y que por cierto no llegó a serlo, ya que lo único que causó fue un daño contundente que conllevó a una atmósfera de estancamiento, ignorancia y inestabilidad social para nuestra sociedad, que ha estado viniendo acarreándose desde esos tiempos hasta el día de hoy. Esta es mi participación. Muchas gracias.